Bienvenidos al curso de psicometría, quien les habla el doctor Alvin Fumero. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la evaluación de los atributos de la personalidad desde la psicometría. Un elemento básico e importante reconocer que es la psicometría. La psicometría es la ciencia que se encarga de medir, evaluar y pronosticar lo que son los atributos psicológicos, tomando en cuenta la estadística como herramienta de trabajo. Ahora, un elemento fundamental para nosotros comprender la psicometría, específicamente tomando los rasgos de la personalidad, es el dominio psicológico. Luhnow nos plantea en el 2002 que es el conjunto de todos los elementos biológicos, psíquicos, sociales y materiales que pertenecen a la persona o forman parte de su circunstancia vital. Es decir, el ser humano tiene un espacio y en él se desarrolla a través de lo que son las conductas propias de su evolución, que él va a tratar de mediar para garantizar o buscar la mayor felicidad posible, es decir, bienestar biopsicosocial. Específicamente Mansilla y Figallo en el 2012 nos hablan que este dominio psicológico tiene 4 esferas fundamentales: el área afectivo-social, el área laboral y económica, el área enfermedad-salud y el área afecto-erótica. Cuando una de estas áreas no está cubierta a plenitud, se genera lo que se conoce como vulnerabilidad. Por lo tanto, existe un desequilibrio y afecta exclusivamente su dominio psicológico. Ahora, importante, si hablamos que la psicometría estudia los atributos psicológicos, entonces estos atributos psicológicos forman parte de la estructura de la personalidad. Pero, ¿qué es la personalidad? La personalidad constituye una forma particular de ser, organizada en una estructura psicológica integrada por determinados rasgos psíquicos, fisiológicos y morfológicos entre sí, como nos establece Ramírez. Entonces, la psicometría que estudia específicamente la personalidad, 3 áreas fundamentales: repertorios conductuales, es decir, toda conducta que yo puedo observar, medir y cuantificar esas manifestaciones e interacción con el entorno; los pensamientos que se pueden materializar a través de la aplicación de test psicométricos que midan estos atributos; y lo que es la afectividad, los estados emocionales. Todas estas características inherentes a cada persona. Ahora, ¿cuáles son los factores que intervienen en la personalidad? Tenemos los factores innatos hereditarios, es decir, la predisposición genética asociada a estos rasgos; las facultades cognitivas y tendenciales. Cuando hablo de parte cognitiva, los procesos cognitivos básicos que yo puedo medir: la atención, la percepción, la percepción, la concentración y la memoria; y los procesos cognitivos superiores o complejos, como el pensamiento, la inteligencia y la toma de decisiones. Y tendenciales, esas características que impulsan al individuo a desenvolverse socialmente en su contexto sociocultural; los estímulos medioambientales como influyentes en su rasgo de su personalidad; y los comportamientos del individuo, es decir, el individuo emite conductas acorde al desarrollo evolutivo, que son necesarias conocerlos dentro de la estructura de la personalidad y específicamente desde el enfoque de la psicometría. Ahora, la personalidad está compuesta por 2 componentes básicos: el temperamento y el carácter. El temperamento está formado por tendencias, instintos y sentimientos vitales. Está constituido por lo hereditario y lo genético, jugando un papel fundamental los rasgos morfológicos y sociológicos de la persona. En pocas palabras, el temperamento es innato y tiene una predisposición genética. Ahora vamos a ver el carácter. Está formado por las ideas, las voliciones, los valores y las actitudes personales y sociales. En pocas palabras, el carácter es adquirido, siendo más fácil de cambiar de acuerdo a nuestra madurez psicológica que vamos obteniendo a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo. Depende de las experiencias, de la educación, del aprendizaje y de la cultura donde se haya desarrollado el ser. Vamos a tomar un ejemplo de un enfoque psicológico exclusivamente, lo que es el enfoque psicodinámico. Él nos habla que la personalidad es un constructo donde dinamiza funciones regidas por el ello, el yo y el superyo.
el ello, que está regido por el principio del bien y la norma, el yo, que está regido por el principio de la realidad, y el super yo, que está regido por el principio de la norma, perdón, disculpen, y el yo está regido por el principio del placer. Entonces, cuando entramos en conflictos psíquicos, hay una demanda entre el principio del placer, que es el ello, con el super yo, que en este caso la norma. Y quien lo media es el yo. Entonces, este enfoque psicodinámico nos da una explicación de cómo se estructura la personalidad. Pero ahora bien, ¿qué nos interesa desde la psicometría? Cómo el individuo, dentro de sus rasgos de la personalidad, tenemos tres componentes: el componente emocional, el componente cognitivo y el componente conductual, que entra en continua configuración cuando el individuo se desenvuelve en un entorno sociocultural. Es decir, la personalidad se va configurando dependiendo del entorno. Esta persona va a actuar o se va a adaptar en un contexto familiar muy distinto a un contexto académico, a un contexto laboral. No es que deje de ser la persona, sino que esa persona o ese ser, sus rasgos van a estar adaptados por el entorno. Entonces, ¿qué busca la psicometría? Medir esos atributos que tienen la capacidad de ser medidos, valga la redundancia. Es decir, yo puedo medir comportamientos en el entorno laboral, puedo medir comportamientos en el entorno familiar y puedo medir comportamientos a nivel comunitario, entre otros. Entonces, un elemento básico que toma la psicometría es la psique. Entonces, ¿qué es la psique? Es el conjunto de las capacidades humanas de un individuo que abarca de los procesos conscientes, y por eso es que coloqué el otro enfoque psicodinámico, e inconsciente. Entonces, la psique humana en psicología toma tres elementos básicos que se pueden emplear desde la psicometría: el intelecto, las emociones y la voluntad, lo cual le permite el funcionamiento mental. Bueno, gracias por esta apertura de psicometría, y que también se refleja a la hora de utilizar un método psicométrico de evaluación.